buen día para todos los amigos, hermanos en Jesucristo, familia y todas aquellas personas que por primera vez me acompañan en el devocional Mi alma tiene sed de Dios. Bienvenidos. Vamos a tener un momento de oración y nos vamos a presentar ante nuestro Dios en acción de gracias. Vamos a agradecerle por todas las cosas que Él nos ha dado a través del Señor Jesucristo, empezando de nuestra salvación, por la salud, por el bienestar, por la paz que tenemos. Vamos a leer, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 111 y tiene como título Dios cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de la gloria, en el amado nombre de tu Hijo Jesús, Señor Dios, te damos las gracias por este nuevo día. Es un nuevo amanecer. Padre, gracias por la noche en el cual pudimos descansar, pudimos dormir, por la paz que nos diste. Señor Dios, gracias. Señor, gracias por la salud y las fuerzas que nos das para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Presentamos nuestras vidas en esta mañana, en esta amanecer, como ofrenda, como sacrificio vivo delante de ti, Padre Celestial, y que nuestra oración llegue a tu presencia como el olor fragante, como el incienso de la mañana, el cual tú tomas contentamiento y te agradas de nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, porque eres santo, porque eres digno. Maravilloso eres tú, Dios de la gloria, maravilloso Rey de los siglos. Gracias por todas tus maravillas, por todo lo que has hecho, porque estás haciendo y por lo que harás. Te alabaremos y bendeciremos tu nombre. Hablaremos de tu gloria, hablaremos de tu santidad, de tu salvación y de tu amor, Padre Celestial. Gracias por cada persona que me acompaña, por ese hogar, por esa familia, Señor Dios. Presento a ti sus vidas, Señor amado, sabiendo que tú estás escuchando la oración de cada uno de ellos. Tu palabra dice, Señor, que tú, cuando nos ponemos de acuerdo 2 o 3 personas en cualquier cosa que te pidamos, tú nos lo darás, Señor, y me pongo de acuerdo con aquella persona que me acompaña para que tu gloria, Señor, tu presencia a través del derramamiento del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, porque te necesitamos, Padre. Sabemos que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a través del Espíritu Santo a alinearnos a tu voluntad y cumplir tus mandamientos, porque tus pactos, Señor, son eternos. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no. Y todo lo que dice tu palabra, si nosotros cumplimos tus mandamientos, tú la cumples y se realizarán en nuestras vidas. Señor, presento a aquellas personas que estén afligidas, que estén tristes y enfermas, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú yendo a la vida de ellos y seas ministrándoles, Señor, conforme la necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Venimos a ti, Jesús, porque solamente en ti está la vida. En ti solamente está el poder,
Señor, para levantar, para liberar, para sanar, para dar gozo y dar alegría. Señor Jesús, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias porque tú moras y gobiernas en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, seas tú ministrándonos y dándonos ese entender, ese comprender de parte de nuestro Dios, y ayúdanos dándonos poder para hacer la voluntad de Él, para agradarle en todo lo que Él se merece, porque Él es digno. Señor, tú nos hiciste para adoración y alabanza de tu gloria, y hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por esos hogares, esas familias que me acompañan. Bendíceles, Señor amado. Oh Dios, y confesamos que este será un día maravilloso para nosotros, Señor, porque empezando estamos buscando tu presencia, buscando tu gloria, tu Santo Espíritu. Ven a nosotros y llénanos de ti, de tu poder, de tu fuerza, de tu santidad, de tu entendimiento, de tu sabiduría. Llénanos de tu amor, Señor, y de tu compasión, para amarnos los unos a los otros, ayudarnos mutuamente, Señor, amar a nuestro prójimo, Señor amado, y perdonarle, pedir perdón, Señor, oh Dios, y te pedimos en esta mañana, Señor, que tú perdones nuestros pecados y ayúdanos a humillarnos y estar sensibles a tu voluntad, Señor, para que tú, Señor, puedas a través de nosotros presentarse a aquella persona que quiere conocerte, Señor amado. Te alabaremos y te bendeciremos, exaltaremos y glorificaremos tu nombre, Señor. La gloria es al Padre, la gloria es al Hijo y la gloria es al Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque le podemos adorar y podemos bendecir. Y voy a leer por un momento la meditación de la palabra. Y les invito a que me acompañen abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 41 al 44. Y dice de esta manera: Marcos, capítulo 12, versos 41 al 44, y tiene como título La ofrenda de la viuda. Dice así: y se sentó, dice, y estando la ofrenda de la viuda, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así que vamos a aprender a través de la palabra acerca de una mujer viuda. Nosotros sabemos que una viuda o un viudo, hablándose de un hombre, es cuando se le ha muerto su esposa o su esposo. Aquí habla de una de ellas, pero según las características que está dando el Señor Jesucristo, ella era pobre, porque también hay viudas ricas, que sus esposos las dejan bien acomodadas, hablándose en la parte financiera. Les dejan con su buena casa, con su buena pensión, sus buenos dineros, sus buenas empresas, sus buenos negocios. Entonces ellas, al fallecer su compañero o su esposo, ellas no sienten mucho la falta de él, porque en la parte económica las deja pues bien establecidas. Pero aquí está hablando el Señor Jesucristo de una mujer viuda que ella fue al templo, y en el momento de ofrendar, nosotros tenemos que tener bien claro que uno de los ministerios en la iglesia o en el templo es la ofrenda.
La ofrenda no es algo que se le provoca al pastor pedir, o al ministro o al líder pedir, no. Esto ya está en el Nuevo Testamento, y el que está hablando de esto es el Señor Jesucristo. O sea que nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesús, Él no vino para anular la ley ni los mandamientos. Jesucristo vino para cumplirla. Y así que Él aquí está cumpliendo, está viendo cómo cumplen el mandamiento de ofrendar. Pero vamos a aprender en esta mañana las dos maneras de ofrendar. Vemos que empieza el Señor Jesús, dice que Él miraba cómo el pueblo, o sea, los creyentes en Dios, cómo echaban ellos el dinero en el arca. Estaban cumpliendo con el ministerio de ofrendar. Vuelvo y digo, la ofrenda es un ministerio, no es parte de la ceremonia o del servicio para cubrir con algo, o porque el pastor se le metió en la cabeza de que tienen que ofrendar y hay que hacerlo. No, eso es algo bíblico y es algo doctrinal que el Señor cumplió. Dice, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. En el tiempo de Jesús, las dos blancas, que son en griego, quiere decir lecta o cuadrante, la moneda romana de menor valor, o sea que era lo más mínimo que pudo ofrendar alguien, fue la ofrenda de la viuda. Y las viudas, en el caso de esta mujer, ella fue al templo a adorar al Señor. Era una manera de adoración que ella estaba haciendo, porque ella estaba entregando lo que tenía. En el caso de los ricos que estaban dando lo que les sobraba, ellos no era una adoración lo que estaban haciendo. Ellos era cumplir por cumplir parte de lo que estaba haciendo ahí en el servicio. Así que me dirijo en esta mañana a aquellas mujeres que son viudas, o hombres que son viudos, pero que son pobres, que no tienen lo suficiente ni lo necesario para sobrevivir. Hay veces que les ha fallecido el esposo siendo ellas bien jóvenes, teniendo sus hijos bien pequeños. Entonces eso es una situación muy difícil para esa mujer o para ese hombre, porque también hay casos de hombres que ellos son bien jóvenes y mueren sus esposas aún cuando están dando a luz el siguiente hijo. O sea que por lo consiguiente la situación les queda bien difícil a ellos, y si no tienen buen empleo, entonces siempre va a ser difícil. Pero aquí el Señor Jesús explica a los discípulos que los pequeños sacrificios del pobre valen más para Dios que el dinero sobrante de los ricos. Nosotros tenemos que concientizarnos de que como es un ministerio, es parte de la adoración, porque ofrendar es sacrificio, es holocausto y es expiación, es lo que quiere decir ofrenda, y es entrega. La ofrenda de la viuda pobre es ocasión de alabanza por parte de Jesús de Nazaret, por tratarse de un acto de confianza radical en Dios. Me explico. Nosotros en la ofrenda estamos entregando lo que hay en nuestro corazón a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar antes de ir a la iglesia, antes de congregarnos, de ir a adorar al Señor, tenemos que mirar primeramente qué es lo que yo le voy a entregar. Primero, cuando nosotros entramos a la congregación, estamos entregando nuestro ser. Segundo, nosotros oramos, bien sea arrodillados o sentados, y estamos nosotros orando. Ahí nos entregamos en oración. Cuando es el momento de la lectura, estamos leyendo, ahí nos entregamos al Señor en ese conocimiento intelectual a través de la palabra. Cuando es la alabanza, entregamos lo que hay en nosotros al momento de cantar.
Y cuando nosotros estamos cantando, el Señor ministra nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Cuando es el momento de la meditación de la palabra, nosotros entregamos nuestros sentidos para escucharla, aún nuestro corazón para después vivirla. Pero en el momento de la ofrenda es donde nosotros tenemos que también concientizarnos que es parte de la adoración, es parte de la alabanza. Así como nosotros nos vamos preparados para todo el servicio, también tenemos que preparar en la casa la ofrenda que vamos a presentar. Y dice que en el Nuevo Testamento las viudas son figuras de desgraciadas y pobres. Esta viuda, el Señor Jesucristo, Él se quedó mirándola porque Él estaba considerando la situación de ella, que es una situación de pobreza y de desgracia, porque quedaba desamparada, quedaba sola, y esa figura varonil, esa figura de esposo, lo había perdido a ella. Así que entonces lo que sucedía era que ellas quedaban expuestas para aquellas personas inescrupulosas, aquellas personas hablándose de los fariseos y de todos los hombres que leían y enseñaban la ley, que no eran temerosos a Dios. Ellos se valían de la religión para explotar a los pobres y específicamente a las viudas. Así que aquí Jesucristo, Él estaba mirando la manera como estaban ofrendando, no porque estuviese interesado en la ofrenda, Él era interesado en el oferente, de qué manera estaban dando la ofrenda. Y Él se quedó mirando la viuda porque Él está muy interesado en ellas. El Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí a enseñarnos a través de su ministerio, Él lo que más expresó y manifestó era el amor a las viudas y a los huérfanos, porque eran las personas que la estaban mirando como figura de desgracia y de pobreza. Y Él siempre procuró ampararlas, siempre procuró ayudarlas. Así que entonces Él se sorprendió de ver cómo ella estaba ministrándole a Dios, cómo estaba adorando a través de su ofrenda, porque lo que ella tenía, eso lo dio, se entregó, se despojó, y eso es fe, eso es confianza. Así que la ofrenda nosotros no lo miremos como algo de carga ni de obligación. Miremosle que es una expresión de adoración, alabanza a Dios, en el cual estoy diciendo todo lo que yo tengo, lo que poseo, se lo entrego. Y eso a Jesucristo, lo que estaba haciendo esta mujer, le encantó. Es más, que quedó registrado en la palabra. Pero Él miró el contraste de los ricos. ¿Qué sucedió? Ellos estaban dando de lo que les sobraba. Y eso al Señor no le gustó, esa actitud de ellos. Así que, ¿qué nos quiere decir Dios? Que todo depende de nosotros y de Dios nos da la recompensa según nuestra actitud. Ellos, esos ricos, tuvieron recompensa, claro, según la manera que dieron. La viuda también tuvo su recompensa. En el caso de nosotros en este tiempo, la ofrenda es bíblica. La ofrenda es doctrinal, porque es parte de la alabanza a nuestro Dios. Pero aquí lo importante es que nosotros lo demos con entendimiento, lo demos de corazón como lo hizo esta viuda. Ella no lo hizo como una carga, no lo hizo por interés, ni lo hizo de mala manera. Según Jesucristo, lo que estaba viendo era la buena actitud de esta mujer. Y dice, pero son especialmente queridas a los ojos de Dios, que las protege con su ley. Vamos a mirar en Isaías 10:2 lo que nos enseña el Señor acerca de las viudas.
Isaías 10, 2. Isaías 10, 2 dice: para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Era lo que los religiosos en ese tiempo hacían. En vez de amparar a los huérfanos y a las viudas, ellos hacían lo contrario. Lo que hacían era, según aquí la palabra dice, que despojar el derecho de los afligidos y de los necesitados. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo? Que a ellas hay que prestarles atención. Hay que estar pendiente de las viudas. Si nosotros conocemos en la congregación de algunas hermanas que son viudas, estar pendientes de ellas, así sean jóvenes o sea ya adultas, así sean pobres o aún sean ricas, porque también hay que cubrirlas, hay que rodearlas de oración, de consejo, de ayuda. La viuda anónima representa la verdadera espiritualidad de los seguidores de Jesús. Ella ofrendó sin pensar que Jesucristo la estaba viendo. Los ricos, ellos sí estaban ofrendando para que todos lo vieran. De cierto, dice el Señor Jesucristo, ellos tendrán su recompensa. Pero la viuda no es precisamente que vamos a esperar a ser viudos o viudas o pobres o huérfanos para dar la mejor ofrenda. Que lo que está enseñando Jesús es que aunque ella era viuda, era necesitada, desamparada, de pronto tenía hijos ya grandes, pero no podían ayudarle. Y por el mero hecho de estar viuda era manera de desprecio. Pero ella confiaba en Dios. Y eso fue lo que Jesús vio, que a través de esa ofrenda estaba mostrando que ella confiaba en Dios. Parecerá algo inexplicable lo que voy a decir, pero la ofrenda quiere decir mucho lo que la parte espiritual la persona hay de Dios. Si la persona hay gratitud, hay adoración, hay alabanza, así es su ofrenda, así es su entrega, así es su gratitud. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor que Él nos socorra, nos ampare y nos responda en alguna necesidad económica? Y a veces nosotros pactamos con el Señor: Señor, si tú me ayudas, si tú me socorres esta bendición económica, Señor, lo primero que voy a hacer es llevar una ofrenda. Voy a llevarla a la iglesia, para los hermanos, para las hermanas necesitados, los pobres de la iglesia, para el sustento del ministerio, porque el ministerio se sostiene también por las ofrendas de ustedes y por sus diezmos. Pero Dios cumple, porque Dios es un Dios de palabra. Pero desafortunadamente nosotros no cumplimos. Así que entonces, al no cumplir, le estamos demostrando a Dios lo que hay en nosotros hacia Él, porque la ofrenda habla mucho de la parte espiritual de cada persona o de cada hijo de Dios. Se dona a sí misma en una entrega total en las manos de Dios, poniendo en Él toda su confianza, no en las riquezas ni en el poder. Eso nos enseña la viuda. Hoy se nos sigue llamando a ser parte de la contribución a la iglesia con un aporte, con una donación. Es bíblico. La ofrenda es un privilegio de todos y cada uno de los creyentes. En Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 9, 2 de los Corintios capítulo 9, el verso 7, aquí nos da unas instrucciones el apóstol Pablo y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si nosotros damos con tristeza vamos a recibir la recompensa del Señor. Pero si nosotros damos con alegría el Señor nos va a recompensar.
Y no solo la ofrenda es de los ricos. Hay personas que dicen, no, yo no ofrendo porque no tengo nada para dar. Imposible que no tengamos nada para dar. En el Antiguo Testamento hay el caso de una viuda que el profeta Elías, cuando estaba en la sequía ya en Israel, Dios lo envió para que fuera donde la viuda. Era una mujer sola, una mujer pobre, una mujer que estaba solamente con su hijo. Y le preguntó, ¿qué tienes, mujer, en casa? Y ella le contestó, nada, no tengo nada. Pero después dijo, tengo un poco de aceite y un poco de harina. O sea, sí tenía algo. Era un puñado nomás, pero tenía algo. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no le ofrendo nada a Dios porque no tengo nada. Imposible, imposible. Algo tenemos que tener. Pero lo difícil es que ese poco que nosotros tengamos, despojarnos y entregarlo a Dios. ¿Para qué? Para que eso poco que nosotros tenemos, Él lo pueda multiplicar. ¿Qué sucedió con el Señor Jesucristo cuando estaban esas multitudes? Dice que había como 5,000 hombres, aparte de las mujeres, aparte de los niños. Dice que se habían ido todo un día para escucharlo a Él predicar al Señor Jesucristo. Dice que ya al atardecer ya tenían hambre y estaban cansados. Y Jesucristo, preocupado porque ellos no habían comido, y no quiso mandarlos a casa sin comer. Entonces le dijo a los discípulos, dijo, vaya, busquen comida para darles a esta multitud de gente. Los mismos discípulos dijeron, pero bueno, ¿cómo es posible nosotros poder alimentar a esta gente? Entonces dice que encontraron a un niño con unos peces y unos panes. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que los multiplicó. Multiplicó esos panes y esos peces. 5 panes, 5 peces eran. 2 panes y 5 peces. Y ahí Él los multiplicó. ¿Qué sucede? Eso pasa con la ofrenda que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos 2,000 pesos para ofrendar, es lo que tenemos. Y es lo que nosotros estamos demostrándole al Señor Jesucristo. Señor Jesús, es lo que yo tengo. Es lo que yo te entrego. Porque creo que si quedan en mis manos, siguen siendo 2,000 pesos. Pero si yo lo entrego en tus manos, esto se me va a multiplicar. Y de una manera inexplicable. Miren esos panes y miren esos peces, todo lo que se multiplicó. Y dice que recogieron 12 cestas o 12 canastas de lo que sobró. Así que entonces la ofrenda es cuestión de fe. Es cuestión de entregar lo poco que tengo. En el Antiguo Testamento está el caso de Abraham. Abraham, él fue muy adulto, de mucha edad. 100 años tenía él y 90 años tenía la esposa. Dice, cuando dio a luz a su hijo, a su primer hijo, a Isaac. Y dice que Dios, cuando ya Isaac, su hijo, estaba adulto, dice que Dios se lo pidió en ofrenda, que le entregara en ofrenda a su único hijo Isaac, al hijo de la promesa, al hijo de su esposa. Y dice que Abraham, yo creo que él tuvo que haber sentido como ser humano, como hombre, claro, tristeza y dolor de entregar su hijo, pero como Abraham creía en que en las manos de Dios lo poco que yo tengo se multiplica, él lo sabía. Él lo creyó. Ya Dios le había dado promesa, porque Dios le había dicho antes de darle a su hijo Isaac, le dijo que mirara las estrellas del firmamento. Y él miró las estrellas y le dijo, ahora cuéntelas. Y dice que él las contó y le dijo, no, Dios, imposible, son muchísimas. Dijo, así va a ser la cantidad de hijos que le voy a dar. Y no había tenido ni siquiera el primero. Mire, eso es Dios. Lo importante de nosotros es que le creamos a su palabra, le creamos a sus promesas.
¿Y qué hizo Abraham? Dice que él, después de haber meditado, analizado y haber determinado de que su hijo en las manos de Dios, esa promesa se iba a multiplicar. Dice que arregló los burros, los caballos, sus yeguas, arregló la leña, arregló todo y se fue con el muchacho, se fue con sus siervos. Dice que 3 días de camino, subiendo al monte, a la montaña, a presentar, a ofrendar a su hijo. Pero yo me imagino que la actitud que tenía Abraham era una actitud de alegría, era una actitud de fe, que él sabía que esa promesa que Dios le había dado, que no solamente le iba a dar a Isaac, sino que multitudes, porque él sería padre de multitudes, de muchedumbre, y él iba contento, confiando en esa palabra. Y Dios es tan sabio y Dios es tan justo para recompensarnos lo que nosotros hacemos para Él. Dice que cuando Él iba a apuñalar al hijo, cuando lo iba a matar, dice que el ángel del Señor le dijo: detenga su mano. Ya no hay necesidad de que mate al muchacho. Mire, hay veces Dios nos pide algo, pero es probándonos. Y es tan lindo Él que nosotros no terminamos de entregarlo todo cuando Él ya se ha dado cuenta la intención que nosotros teníamos de obedecerle y de agradarle. Digo, no mate al muchacho. Ya me he dado cuenta lo que hay en su corazón, que es capaz de entregar lo único que tienes, lo único, porque era el único hijo que él tenía, era Isaac. Ya me di cuenta, me concienticé de que puedes entregarme todo lo que tienes, lo único que tienes. ¿Qué sucedió después de eso? Dice que se cumplió la promesa de ser padre de multitudes. Así que todos los que nosotros creemos en Jesucristo somos hijos de Abraham por la fe en Jesús. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? Se cumple. Así que si Dios le cumplió a Abraham, también el Señor nos cumple a nosotros si somos honestos y somos gratos con Dios al ofrendar. Así que la ofrenda no es solamente para los ricos, no solo para los creyentes que llevan años en el Evangelio, no solo para los maduros en la fe. Una de las primeras cosas que todo creyente debe aprender tan pronto recibe al Señor Jesucristo como Salvador es justamente ofrendar. ¿Por qué? Porque a través de ella le estamos expresando a nuestro Dios que confiamos en Él. A Él le encanta que nosotros confiemos en Él. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿A quién le gusta que desconfíen de nosotros? A todos nos gusta que confíen en nosotros. A Dios también le gusta que confiemos en Él. ¿Y qué más que Él es fiel? El mismo apóstol Pablo dice que a que nosotros fuésemos infieles, dice que Él permanece fiel. Así que si somos fieles en este ministerio del ofrendar, el Señor hará con nosotros como lo hizo con Abraham, cumplir sus promesas. La ofrenda debe ser como propuso en el corazón. El ofrendar es un asunto privado en el cual interviene el que ofrenda a Dios. Por eso yo decía que la ofrenda hay que prepararla en casa. Cuando nosotros recibimos nuestra bendición económica, qué lindo de darle a Dios lo que se merece. Él se merece el 10%, eso es una ley dada por Dios. Y en el Antiguo Testamento también sucedía, así como en el diezmo, también en la ofrenda. En la ofrenda había una ley, que tenían que diezmar cierto porcentaje, ofrendar cierto porcentaje de lo que el Señor les daba. Pero ahora nosotros la palabra aquí es muy clara, no es una ley, tiene que ser algo que nace del corazón. Es un asunto premeditado o decidido con anticipación. Después de que nosotros le damos el diezmo al Señor, uno voluntariamente le decimos: Señor, vamos a ofrendar. Tengo estos 20,000 pesos, lo guardamos en la cartera, lo guardamos en la billetera. Señor, es lo que voy a ofrendar. Y esa ofrenda se presenta en casa. Se le dice: Señor, porque es que estoy agradecido contigo por todo lo que tú me has dado, por todo lo que me estás dando, por lo que me darás.
porque me das la vida, me das salud, me das esa voluntad para trabajar. Ahora estoy tan agradecido contigo, Padre, que esta ofrenda es la que yo te voy a dar. La mete a la billetera o la mete a la cartera, de tal manera que nadie va a saber qué es lo que está entregando usted al Señor. Así sea un billete de 20 o así sea 1.000.000 de pesos, pero eso es entre Dios y nosotros. No ofrendar impulsivamente, no dar al Señor como ofrenda lo que se nos ocurre al instante que se está recogiendo la ofrenda. No debe ser así. Es un sistema y un estilo de que agarre la cartera y sacuda y dé todo lo que hay ahí. No. Al Señor no le agrada eso, porque Él no mira el billete. Él mira es su intención y su gratitud a Él. Meta la mano al bolsillo y saque lo que tenga en su bolsillo, délo. Mirándolo de una manera humana, bien si son billeticos de 50, pero desafortunadamente si son billeticos de 1.000. Pero eso no consiste en la ofrenda. La ofrenda es una actitud de gratitud a Dios. Vuelvo y digo, hay que prepararla en casa. Así sea ese billete de 2.000 o así sean esos billetes de 50.000. Pero son billetes que lo premeditó, que lo preparó, que lo presentó, lo expresó en ofrenda a Dios, en alabanza, en adoración a Dios. Fue en casa, cosa que si son billetes de 50 que va a sacar de su cartera o de su billetera, lo va a hacer con alegría. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Lo propuso a dónde? En casa. No con tristeza. ¿Por qué se da con tristeza? ¿Por qué se da con necesidad? Porque no lo preparó en casa. Su mente, su corazón no la preparó en casa. Lo hizo exclusivamente, lo hizo ahí espontáneamente. No, eso no es en el momento del culto, no es en el momento del servicio, es en casa que se hace eso. Aún si puede estar con los mismos hijos, con la esposa, mira mi amor, vamos a ofrendar eso, que todos se metan en esa alabanza, en esa adoración de la ofrenda. Lo que se ofrenda al Señor debe ser un asunto planificado con anticipación, el resultado de un acuerdo previo con el Señor, no con tristeza. Cuando se entiende que ofrendar es un privilegio que beneficia más al que ofrenda que al quien recibe esa ofrenda, si no es con alegría, es mejor no ofrendar al Señor. Es delicado. Jesús, así como estaba mirando a esta viuda cuando estaban ofrendando en el templo, también Jesús nos ve cuando nosotros estamos depositando nuestra ofrenda. Él se queda mirando, no la ofrenda, sino nuestra actitud, nuestro corazón. Si de verdad lo hacemos con alegría, con gratitud, con esa devoción al Señor. Él mira eso. No debe ser por necesidad. Nadie debe sentirse obligado, ni tampoco obligar a nadie a que lo haga. Eso tiene que ser de corazón. Primera los Corintios 16:2 nos enseña de esta manera. Primera los Corintios 16:2. Dice, la ofrenda para los santos. Aquí está hablando Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Esto es una instrucción que le estaba dando el apóstol Pablo a las iglesias de Asia, a una de ellas, y a uno de los ministros que habían acordado recoger de todas las iglesias de allá de Asia, porque ellos eran prósperos en la parte económica.
Entonces ellos dijeron, vamos a recoger una ofrenda para llevárselo a los ancianos de Jerusalén que tienen necesidad económica. Pero era algo que ellos lo estaban dando y lo iban a hacer con alegría, con gratitud. ¿Por qué? Porque los ancianos de Jerusalén, ellos oraban por los hermanos de Asia, ellos ministraban, ellos compartían, ellos aportaban en la parte espiritual para ellos, que después en la parte material económica los de Asia aportaran a los ancianos de la iglesia o del templo en Jerusalén. Así que entonces aquí Pablo les estaba diciendo, que les daba la idea, dice que cada día de la semana uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, era una ofrenda que la estaban preparando, una ofrenda que la estaban organizando, pero con días previos. No que en el momento en que llegaran a recoger la ofrenda ya todos de carrera metían la mano al bolsillo, metían la mano a la cartera no. Ahí Pablo les estaba instruyendo que tenía que ser preparado un día específico de la semana. Nosotros recibimos la quincena, hablándose del 15 de cada mes, hablándose del 30 de cada mes. Son los días en que el Señor nos bendice recibiendo el sueldo, recibiendo el salario, recibiendo la paga. Ese día se está Pablo refiriendo a ese día que recibió ese dinero, ese sueldo, ese pago voluntariamente, con alegría, apartar la ofrenda, tenerla apartadita, meterla en un libro, meterla en un sobre, meterla debajo de una porcelana o en un cajoncito, en todo caso, tenerla ahí. Para cuando llega el momento, aquí estaba Pablo enseñándoles, cuando llegue el momento del ministro que va a recoger el dinero que se les va a llevar a los ancianos y a los hermanos de Jerusalén, que son necesitados económicamente, que no se vea ese atropello y esa manera de aceleramiento al ofrendar. Pablo está siendo ordenado, está siendo organizado, y eso les está enseñando a los hermanos de esas iglesias. Así que cuando llegó ese ministro a recoger el dinero, ya lo estaban haciendo de una manera organizada, de una manera voluntaria. Así que eso a Dios le agrada y eso Dios recompensa. Así como ese niño que dio esos panes y esos peces, como los multiplicó Dios, hasta sobraron 12 cestas, también así va a ser para ustedes. Ustedes van a darlo de corazón, con alegría, y el Señor les va a recompensar tanto que eso va a sobrar para muchos días más y para muchas personas. La Biblia da evidencia en cuanto a que la ofrenda es parte de la adoración al Señor. La ofrenda debe ser proporcional a lo que se haya prosperado. O sea, si nosotros lo hacemos para el Señor, nosotros a la proporción que el Señor nos ha prosperado, así nosotros damos. Dice el mismo apóstol Pablo nos enseña, dice que demos de tal manera que no quedemos nosotros con necesidad, sino que vamos a dar de la prosperidad que el Señor nos da. Muchas veces damos más de lo que el Señor nos ha prosperado, pero es por aparentar, es por impresionar, y damos para que todos vean qué ofrenda tan grande, pero en casa quedó necesidad. El Señor no quiere hacer. El Señor quiere que suplamos nosotros nuestras necesidades y que lo que demos es por lo de nuestra prosperidad, para la bendición y la alabanza de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento se obligaba a la cantidad que tenían que dar. Bajo la gracia es acorde de su prosperidad. Vuelvo y enfatizo. No hay que dar para aparentar, ni para impresionar, ni para ganar el corazón del ministro. Hay que dar es por gratitud. Ojalá que ni nadie sepa qué fue lo que yo ofrendé. Eso le agrada al Señor. En Romanos 8:32 nos enseña la palabra, y aquí está hablando también Pablo acerca de eso. Esto es del Nuevo Testamento. En Romanos
8:32 nos está hablando la palabra de esta manera y nos dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí está hablando de Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice que Él no nos escatimó, o sea, no nos negó a Jesucristo, a su único, a su primogénito, no nos lo negó, sino que lo entregó. Eso lo hizo Dios Padre. Ahora, si hablamos de Jesucristo, Jesucristo dice que cuando Él fue a la cruz, dice que Él se entregó todo. Dice que Él derramó hasta su última gota de sangre, lo dio todo. Dice que para nosotros, porque nosotros éramos pobres, pero en Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él cargó todas nuestras enfermedades para que nosotros seamos sanos por la fe en Él. Él cargó toda su pobreza. Dice que cuando Jesucristo fue crucificado, dice que fue desnudo, se despojó de todo. Él desnudo se entregó por nosotros en la cruz, para que nosotros no seamos pobres, sino que seamos enriquecidos a través de la fe en Jesucristo. Así que aquí el mismo Señor Jesús nos está dando testimonio de ofrenda. Él se ofrendó por la salvación de nosotros. Así que, ¿qué nos quiere enseñar el Señor esta mañana? Él nos está diciendo que lo poco que nosotros o mucho que le demos con buena intención de corazón, dice que Él nos multiplicará. Él nos pide, nunca Él nos pide para empobrecernos. Él nos pide porque nos quiere dar más. No precisamente el dinero. Él está pidiendo más de su tiempo para que ore, para que lea la palabra, para que se congregue. Él está pidiendo ese tiempo. ¿Para qué? ¿Para empobrecerlo? No, para enriquecerlo aún más. Así que todo lo que el Señor nos pide es una excusa para darnos más. En esta mañana vamos a orar. Voy a orar por las viudas, por los viudos. Voy a orar por los huérfanos, por los pobres. Vamos a orar. Les invito a que me acompañen. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de la gloria, en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy las gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado en esta hora. Señor, oh Dios, presento a ti, en el nombre de Jesús, a todas las viudas, a todos los viudos, Señor, a todos los huérfanos. Mira esos niños, mira esos hijos que quedaron huérfanos porque murió papá, porque murió mamá, quedaron abandonados, ahora no saben a dónde ir, ahora ella no sabe qué hacer. Señor, presento a ti esas mujeres y esos hombres. Señor, pero así como tú mirabas a esta viuda cuando estaba dando su ofrenda, yo te pido que tú mires también a todas estas personas que han quedado solas, Señor, que han quedado sin su esposo, sin su esposa, no saben qué hacer con esos hijos, o sus hijos, murió papá, murió mamá, quedaron solos, huérfanos, no saben qué hacer, Señor. Yo te pido que así como mirabas a esa viuda, también los mires a ellos. Mira, Señor, por favor, en esta mañana. Mira, Señor, la condición de estas personas. Quedaron solas y desamparadas. No saben a dónde ir. No tienen a nadie quien les socorra. O si pueden tener a ese hijo, pero no quieres, Señor. Yo te pido, Jesucristo, que tú, Señor, en esta mañana escuches nuestra oración. Señor, mira a esa persona pobre, endeudada. Padre Celestial, perdona, Señor, nuestros pecados. Muchas veces tenemos necesidad y te pedimos a ti. Y hacemos promesas de que cuando tú nos bendigas materialmente te vamos a ofrendar, vamos a diezmar, Señor, y se nos olvidan las promesas que te hemos hecho. Señor, y por lo consiguiente vienen las malas consecuencias, Señor, porque la bendición, la obediencia genera bendición, pero la desobediencia
genera maldición. Por lo consiguiente, si no obedecemos a este mandato de alabanza y adoración a través de la ofrenda. Ofrenda también puede ser cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos a la congregación, que ofrendemos un culto de respeto, un culto de devoción. Cuando sea de orar, que oremos, que cerremos los ojos. Cuando sea de leer la palabra, sea que tomamos nuestro celular, pero es para leer la palabra, no para mirar el WhatsApp ni leer los mensajes. Señor, eso no estamos ofrendando el culto a ti. Cuando sea el momento de la alabanza, si no sabemos la alabanza, no conocemos los cánticos, que leamos en el proyector la letra de la alabanza, pero que no nos pongamos a hablar, ni de distraernos, ni de pensar en lo que no corresponde en ese momento. Estamos ofrendando el servicio a ti. Que en el momento en que esté meditando la palabra, el ministro, el pastor, Señor, que estemos nosotros concentrados escuchando la palabra, no de pronto pensando o leyendo la Biblia. No es momento para eso. Señor, es la manera de la ofrenda, y la ofrenda es parte del servicio. Señor, cuando nos corresponda dar la ofrenda, que lo hagamos ya algo organizado, Señor, no a la ligera, no el billete que salga de su bolsillo. Así no es, Señor amado, porque tú nos recompensas tal actitud, Señor. Tú miras es la actitud del corazón, Señor, y tú nos pides no para dejarnos pobres, es porque tú nos quieres enriquecer, nos quieres dar más, pero a ti te gusta probarnos hasta qué punto nosotros confiamos en ti. Que si esa ofrenda que te corresponde a ti la damos, es porque te estamos demostrando que confiamos en ti. Abraham entregó a su hijo Isaac porque confiaba en ti, y tú le recompensaste siendo el padre de multitudes. Señor, tú confiabas también en nosotros porque nos entregaste a Jesús, porque tú sabes que si nosotros somos agradecidos contigo al recibir a Jesús, te damos a dar lo que te corresponde, y tú nos bendecirás más a través del Señor Jesucristo. Así que confesamos en esta mañana que si tenemos al Señor Jesucristo, tenemos todo para suplir nuestras necesidades. Señor, si aquellas personas que me escuchan están faltas de salud, están enfermas, confesamos que en Jesucristo hay sanidad. Si hay personas que están endeudadas, Señor amado, tienen necesidad económica, confesamos que a través de Jesús, Señor, tú nos aportarás, nos darás, nos proveerás, Señor, lo que necesitamos en la parte económica. Mira, Señor, esa mujer, mira ese hogar que necesita esa casa, que estamos pidiendo nuestra casa propia, que estamos pidiendo ese carro, Señor, que estamos pidiendo ese local, que estamos pidiendo ese negocio, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y ayúdanos para que cuando tú nos respondas, seamos agradecidos contigo, dándote la ofrenda que te pertenece a ti, porque es parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración y nuestra exaltación a ti. Señor, esa petición que está haciendo esa persona, Señor, y ella se ha comprometido que si tú respondes, Señor, a esa oración, ella te va o él te va a ofrendar ciertas cosas. Señor, que ella o que él o que ellos o que nosotros te cumplamos, porque tú eres fiel y tú sí cumples. Lo difícil es que nosotros te cumplamos, pero hoy te pido, Espíritu Santo, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu santa voluntad. Bendice, Señor, cada persona que me acompañó en este devocional. Bendice sus hogares y sus familias y ayúdales, Espíritu Santo, para poder obedecer. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y muchas gracias por haberme acompañado en este devocional. Espero que esta palabra sea de bendición y de ayuda para sus vidas, que esta es la clave para nosotros
salir de este proceso de escasez. Si ofrendamos como lo hizo esta viuda, de seguro que el Señor nos va a prosperar. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.